dos distintos momentos o en dos distintos puntos de análisis, ¿no? Tú tienes un grupo de periodistas, normalmente reporteros, que salen y hacen un trabajo realmente encomiable, que es estar en la calle desde muy temprano hasta muy tarde, recogiendo la noticia, esperando horas que pueda suceder, ¿no? Tienes otros periodistas de investigación que están detrás del dato, ¿no? Y creo que ese trabajo es el trabajo más valioso y el que finalmente sostiene la prensa, ¿no? Definitivamente. Creo que ahí no tenemos nada más que celebrarlo, agasajarlo, etcétera, ¿no? Y tienes el otro, digamos, espacio que tiene que ver con el tema de las líneas editoriales, los dueños de los medios, etcétera, ¿no? Que ahí es donde yo creo que existe un problema en el trabajo de la prensa, que luego cuando llega a sus casas editoriales, a sus casas matrices, se cruza con las líneas editoriales, unas líneas editoriales que están altamente politizadas, ¿no es cierto? Hoy los medios de comunicación han dejado de ser medios y en percepción incluso de la gente se han constituido casi que en actores políticos también, ¿no? Y eso evidentemente no es la labor de la prensa, no es la labor del medio de comunicación, el medio es medio. Por eso se llama de esa manera, un medio entre el poder político, un medio entre el poder económico, un medio entre el poder social. Vamos a invitarlo a la inauguración aquí. Es ese puente que nos permite a la sociedad, ¿no? Comunicarnos, conectarnos, conocernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando ese puente empieza a constituirse en un lado, ¿no? Por supuesto que la sociedad ahí se encuentra en un problema grave y existe un atentado grave a la democracia, ¿no? Entonces yo creo que esas son las bases de reflexión, digamos, en las que hoy día debe estar el periodismo, el periodista, ¿no? Tú tienes, digamos, que el periodismo se ha constituido una cantera, digamos, de políticos, eso lo puedes ver claramente, ¿no? De pronto aquellos periodistas que salen en medios, que se conocen, etcétera, luego tienen la tentación de ser candidatos políticos, lo hemos visto, por ejemplo, recurrentemente con Carlos Mesa, pero Carlos Mesa no es el único ejemplo, podría señalarte muchísimos periodistas que se han lanzado a la palestra política, ¿no? Y eso de alguna manera da cuenta, digamos, de que el periodismo está evidentemente muy ligado a la política, pero tiene que tener la habilidad, ¿no es cierto?, de conservar ciertos principios propios del quehacer periodístico para poderle entregar a la gente una información objetiva, ¿no? Con esto no te quiero decir que haya necesariamente que cruzar la imparcialidad. Uno puede tener una opción política y toda aquella cuestión, pero la gente tiene en paralelo derecho a estar informada con la verdad. Ese es uno de los derechos básicos que tienen los ciudadanos, ¿no? Y ese derecho solamente puede existir si tú tienes un periodista, una prensa que logre, ¿no es cierto?, conservar esa información como sagrada. Y cuando te digo información como sagrada es, querido Moisés, está lloviendo en la esquina, esa es la información, no por culpa de que no sé qué, no sé cuánto, eso ya es periodismo de opinión, ¿no? Entonces yo creo que esa información que es sagrada muchas veces la estamos contaminando con nuestras visiones políticas, con las líneas editoriales de distintos medios de comunicación que están adscritos a una u otra visión política y que no lo hacen de forma transparente, porque digamos un medio de comunicación que puede tener en su línea editorial una visión política, porque la puede tener, ¿no es cierto?, nos sale y nos dice, nosotros somos independientes de todo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces hay una venta de la palabra independiente, ¿no? Que uno le resulta, bueno, ¿independiente de qué? El periodismo tiene que ser independiente del poder político, por supuesto, pero también del poder económico, también del poder eclesial, ¿no es cierto?, ¿no? Y también del poder social, ¿no es cierto? Es decir, cuando se habla de independencia, si no se logra ser independiente de todo, al menos hay que ser transparente en lo que uno no puede ser independiente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso ayudaría a quienes nosotros nos debemos, que pues, finalmente la sociedad, ¿no es cierto?, a tener claros los parámetros de cómo trabajamos para la sociedad, desde dónde, desde qué lugar, dónde estamos parados para hacer el trabajo que hacemos, ¿no? Eso me parece que es un día más allá de la celebración, y la celebración para algunos mucho más que para otros, ya te digo, el trabajo que hace el reportero, ¿no? La reportería de salir tempranito a su casa, volver muy tarde, estar para
parados en sitios que muchas veces, a veces son incluso peligrosos y toda la cuestión, para entregar la noticia, y muchas veces esa noticia que cuesta tanto conseguirla, luego está cruzada o barnizada con ciertos matices políticos en las casas editoriales, ¿no? Susana, ¿existe de expresión en Bolivia? ¿La libertad de prensa? Plenamente. La libertad de expresión en Bolivia existe plenamente. Es decir, no solamente lo digo por la ratificación, digamos, que hace la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando llega a Bolivia. La comisión que ha estado más de 2 semanas en Bolivia haciendo procesos de investigación, y en una de sus conclusiones principales es que Bolivia goza de una plena libertad de expresión. ¿Y por qué? Yo desde mi perspectiva, ¿por qué creo que la comisión hace esta declaración y era solamente abrir la prensa o hacer un zapping en los medios de comunicación o hacer mover la radio, ¿no? Es decir, aquí existe una plena libertad de expresión. Eso es fácilmente comprobable haciendo lo que te digo que se hace. Es decir, tú puedes ver una pluralidad de visiones, ¿no es cierto?, en los distintos medios de comunicación. Ahora, evidentemente, digamos, la libertad de expresión, cuando las asociaciones de prensa dicen estamos a menos puntos que lo que estábamos antes, hay una actitud interesada en tensionar esto con el poder político, ¿no? Es decir, antes era mejor la libertad de expresión de lo que es ahora, qué sé yo. Y olvidan señalar aquello que yo te decía hace un momento, que estos estudios se hacen midiendo ciertas cosas, no solamente la tensión natural que hay entre el poder político y el poder mediático, sino también cómo es la relación con el poder económico, cómo es la relación con el poder eclesial, cómo es la posibilidad de que los periodistas, una vez que llegan a sus casas editoriales, no le cambien el titular porque la línea del periódico dice otra cosa. Eso también tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no es cierto? Porque muchas veces escuchamos a, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Prensa dice, estamos peor que en las dictaduras, pero lo dice en un medio de circulación nacional y al día siguiente no le pasa nada a ella ni al medio de comunicación. El medio de comunicación sigue funcionando, ¿no es cierto? Entonces son unas retóricas que se están utilizando, digamos, definitivamente falsas, y cuando se habla, digamos, de que Bolivia está a menos puestos del tema de lo de la libertad de expresión, creo que habría que hacer una exploración de por qué. Y este por qué está mucho más ligado, digamos, a las tensiones con el poder, que a las tensiones con el poder político, a las relaciones, digamos, de las que nadie habla, ¿no es cierto?, de la subordinación al poder económico, de la subordinación al poder social, de la subordinación al poder eclesial, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, yo creo que cuando hablamos de la libertad de expresión es mucho más amplio que decir, ¿puedo yo decir lo que me da la gana en los medios de comunicación? Es mucho más amplio que eso el análisis, ¿no? Y además, por otro lado, ese análisis debe estar ligado siempre, Moisés, con cómo está el derecho de información de la gente. Yo soy libre de hoy día sentarme en este medio y decir lo que yo pienso que debo decir. Yo hago periodismo de opinión. El periodismo de opinión debe estar basado en hechos verídicos, porque así lo dice, digamos, en la universidad también te lo enseñan. No es que uno se sienta aquí a decir cuatro cosas y punto. Yo hago periodismo de opinión, y para hacer periodismo de opinión me tengo que informar, pero me tengo que informar con fuentes serias, veraces, etcétera, porque lo que yo voy a decir, ¿no es cierto?, tiene que ver con el derecho de información de la gente, y la gente tiene todo el derecho, ¿no?, es su derecho a que se le informe con la verdad. Y eso evidentemente también está cruzado con la libertad de expresión, ¿no es cierto? Es decir, cuando a la gente se le exige que no mienta, cuando a los periodistas se le exigen que no tergiversen la información, ¿no es cierto?, es porque esa tergiversación afecta el derecho de otro, que es el derecho de aquel que nos está mirando, de aquel que nos está leyendo, de aquel que nos está escuchando, de saber la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que existe una libertad plena de expresión desde el periodismo, ¿no es cierto? Esa libertad plena de expresión debe cuidar ser veraz y verídica, porque afecta al derecho de los otros, que es el derecho a la información veraz que necesita recibir la gente, ¿no es cierto? Y creo que el periodismo, digamos, utiliza la retórica, existe, no existe libertad de expresión, en clave polarización, ¿no? Es decir,
Quienes dicen que existen libertad de expresión, lo que pasa es que seguramente son masistas. Quienes dicen que no existe libertad de expresión, lo que pasa es que son antimasistas, ¿no es cierto? Entonces, incluso ese análisis y esa mirada está puesto en enclave polarización, que es de donde debe salir el periodismo. El periodismo debe estar, digamos, en el enclave de lo que manda su propio nombre, medio de comunicación, tiene que ser puente, tiene que otorgarle, digamos, a la sociedad todos los elementos para poder, digamos, vincularse a los distintos poderes con información verídica, veraz, objetiva, que no necesariamente tiene que ser imparcial, que no es lo mismo, ¿no? Pero transparente sí. Susana, durante tú has hecho información, ¿ha cambiado mucho? ¿No ha cambiado? Tú mismo lo dijiste, hoy en día muchos hablan de dictadura, pero sin embargo al día siguiente está cambiando normal. ¿Ha cambiado o no ha cambiado el periodismo? A ver, yo creo que ¿qué es lo que ha pasado? Se ha politizado mucho más, ¿no? Es decir, digamos, esta exigencia de conservar ciertos espacios de objetividad, que no es lo mismo que imparcialidad, ¿no? Es decir, yo puedo tener una postura política y desde esa postura política informar, pero desde mi postura política no tiene que, digamos, barnizar con una mentira o con artilugios tramposos, digamos, para señalar algo que yo quiero señalar, ¿no es cierto? Me parece que eso sí ha cambiado, ¿no? En los años que estoy haciendo, porque yo lo que hago es periodismo de opinión. En los años que he hecho periodismo de opinión, la exigencia por la verdad era muchísimo mayor antes de lo que es ahora. Ahora es la exigencia por ratificar lo que yo creo, ¿no? Más importante lo que yo creo, que aunque lo que yo creo no sea cierto, ¿te das cuenta? Y creo que los medios de comunicación de un tiempo a esta parte, sobre todo yo te diría en los últimos 5 años, ¿no? Donde se nota muy marcadamente, han sido plataformas casi de escenario político, casi plataformas de donde, no todos naturalmente, pero la gran mayoría y sobre todo aquellos medios de masivos, ¿no? Los más grandes, me atrevería a decir. Medios, digamos, donde las actuaciones políticas eran importantes. Nosotros teníamos un periódico importante de circulación nacional que llegó a empatar a su candidato y a Luis Arce en las encuestas, ¿no? Es decir, ninguna otra encuesta te decía eso, ¿no? Pero esta encuesta sí te lo decía. Y además, al lado de esa encuesta que decía Carlos Mesa viene con 27,5 y Luis Arce con 27 en las encuestas, además, al lado decía, Carlos Mesa busca ganar por segunda vez al MAS, lo cual en las dos noticias eran, digamos, una forma de manipulación, ¿no? Porque primero, Carlos Mesa nunca le ha ganado al MAS. Es decir, tú puedes entrar en la retórica, hubo fraude, no hubo fraude, lo que sea. Es decir, incluso la OEA lo que te pone que el punto de discusión ha sido 0,5% del padrón electoral, ¿no? Es decir, estaban observadas una cantidad de actas que no hacían ni el 0,5% del padrón electoral, ¿no? Es decir, eso incluso en el informe de la OEA, ¿no? Entonces, no se puede sostener, el periodismo serio no podía sostener bajo ninguna perspectiva que Carlos Mesa en algún punto le había ganado al MAS. Es que eso no había sucedido, ¿no? Es decir, entonces ahí lo que te digo es que hay una mentira. Tú puedes ser digamos, querer que Carlos Mesa gane las elecciones, pero no tienes que recurrir a la mentira para que eso pase. Y el periodismo ha empezado a recurrir, digamos, a la mentira, al engaño, al artilugio, para potenciar, digamos, sus ideas políticas, su perspectiva política, etcétera. Es decir, ahí deja de haber una batalla de ideas, que evidentemente la batalla de ideas se van a dar en los medios de comunicación para existir una guerra de mentiras, ¿no? Y eso me parece que es inaceptable, y sobre todo inaceptable con la gente, con el público que te sigue, con el público que te acompaña. Al público que te acompaña, vos, yo creo que se le puede decir muchas cosas, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es mentirle. El público que te acompaña puede saber que tú tienes una postura política, una postura sobre los distintos temas, etcétera, pero eso no es incluyente a mentir, ¿no? Y me parece muy grave que en los últimos años el periodismo miente con frecuencia. Miente con frecuencia.
Susana, muchas gracias por acceder a esta entrevista acá en COTV, el canal de las provincias. Un grato honor tenerte aquí, por lo menos virtualmente. Esperemos que un día vengas, conozcas este canal, que nosotros hemos salido de las provincias a la ciudad de La Paz para hacer también, dar conocimiento de lo que pasa en las provincias. Nos hemos metido en el ámbito político, económico, seguridad, y estamos aprendiendo mucho y te admiramos. Muchas gracias, Susana, por acceder a esta entrevista. Gracias a ti, Moisés, por la invitación y saludo el trabajo periodístico que estás haciendo, ¿no? Porque ese es de los trabajos encomiables, ¿no? Es decir, irte a las provincias, hacer el trabajo desde las provincias, desde hacer, digamos, comunicación desde lugares que pareciera que no reportan información, que no importaran, digamos, en el gran pleito político, y yo creo que en realidad es todo lo inverso, ¿no? Es decir, hacer información desde las provincias es realmente la información importante, realmente la información que puede ayudar, ¿no? Finalmente ayudar a la gente, estar al servicio de la gente. Así que felicito tu trabajo y realmente te agradezco siempre la invitación, me da mucho gusto y ojalá algún rato podamos compartir en un set.